Entonces, vamos a tener que estas vías, por ejemplo, yo les dije que la formación del glucógeno se daba en un estado postpandreal, literalmente después de comer, mientras que la destrucción del glucógeno se da en el ayuno, de tal manera que pues no puede estar la persona al mismo tiempo en un estado postpandreal y en ayuno. Eso es imposible. O está en ayuno o está en un estado postpandreal. Y si está en ayuno, no hay formación de glucógeno, hay destrucción del glucógeno. Y si está en un estado postpandreal, hay formación de glucógeno y no hay destrucción de glucógeno. Ahora, estas vías también están controladas principalmente por la cuestión hormonal. Las hormonas son las que controlan nuestro metabolismo principalmente. Por ejemplo, yo les dije que la insulina favorecía que la glucosa se interiorizaba, que se interiorice ¿a dónde? A las células. ¿Se acuerdan qué les dije? Pero cuando la insulina hace que la célula se interiorice a la célula, está promoviendo que haya más o menos formación de glucógeno 6-fosfato. Es pregunta. Más. Si la insulina promueve que las células, que las glucosas se interioricen, la insulina promueve o no la formación de glucosa 6-fosfato. Sí. Sí, Sí, pues la porque promueve. estoy diciendo que si la célula va a interiorizar a una glucosa, ¿qué les dije que hace siempre que una célula interioriza una glucosa? La fosforiliza. Siempre en el carbono 6. Entonces, la insulina promueve la formación de glucosa 6-fosfato, ¿sí o no? Sí. Sí. Y entonces esto va a hacer que haya mucha ¿qué? Glucosa 6-fosfato. Y si hay mucha glucosa 6-fosfato, entonces también que se promueve ante tanta glucosa 6-fosfato. La producción de glucógeno. Que se almacene en forma de ¿qué? De glucógeno. De tal manera que yo les pregunto entonces, ¿la insulina será una hormona que favorece a la glucogénesis? Claro, por definición la insulina es una hormona glucogenogénica. Es una hormona que glucogenogénica. ¿Qué significa glucogenogénica? Que estimula la ¿qué? A la glucogénesis. Es una hormona glucogenogénica. Pero niños, la insulina que promueve la glucogénesis, que promueve la formación de glucógeno, porque es una hormona glucogenogénica. La insulina inhibe a la glucogenólisis. De tal manera que si la insulina inhibe a la glucogenólisis, entonces cuando haya insulina va a haber glucogénesis, pero no puede haber ¿qué? Glucogenólisis. Quiere decir entonces que la insulina es una hormona antiglucogenolítica. ¿Qué significa que es una hormona antiglucogenolítica? Que está en contra ¿de quién? De la glucogenólisis. Entonces la insulina por un lado es glucogenogénica, pero por otro lado es antiglucogenolítica. Ahora yo les pregunto, ¿y cuándo vamos a tener nuestra mayor producción de insulina? ¿Cuándo tenemos nuestra mayor producción de insulina? ¿Cuál es Después de comer. el principal estímulo que provoca la liberación de insulina? La producción y liberación de insulina. ¿Cuál es el principal estímulo? El principal estímulo, niños, que produce... ¿La glucosa en sangre? ¿Mande? ¿La glucosa en sangre? La hiperglucemia, la elevación de glucosa en sangre, la hiperglucemia. Ese es el principal mecanismo de estimulación y producción y liberación de la insulina, la hiperglucemia.
Claro, ustedes ya saben perfectamente que la insulina la produce la célula beta del islote pancreático de Langerhans, ¿no? Recuérdenlo, eso ya lo deben de saber de histología por allá o no sé qué otra materia. Recuerden que el páncreas produce la insulina, ¿no? El páncreas, recuerden que tiene una parte exócrina y una parte endocrina, ¿se acuerdan? Y la parte endocrina del páncreas se llaman islotes pancreáticos. Islotes pancreáticos de Langerhans, descubiertas por el doctor Langerhans. Entonces, de ahí viene su nombre, los islotes pancreáticos de Langerhans. ¿Y cómo sería y cuál es la parte exócrina? El jugo pancreático. Sí, pero ¿quién lo produce? El acino pancreático, recuerden. Entonces tenemos la parte exócrina y la parte endocrina. La parte exócrina produce jugo pancreático y la parte endocrina produce ¿qué? Hormonas. Una de esas hormonas es la que se produce en las células betas del páncreas, que se llama ¿qué? Insulina. Entonces, ¿cuál les dije que era el principal mecanismo de estimulación y liberación de la insulina? Hiperglucemia. Y ahora yo les pregunto, criaturas de Dios, ¿y cuándo de manera normal vamos a tener hiperglucemia? ¿Después de qué? De tragar. O sea, después de que ustedes traguen y se trague el medio pastel, media vaca de carne, se traguen la hamburguesa, se traguen la bebida, se traguen todo lo que es el azúcar, la nieve, después de tragar, ¿cómo creen que andan sus niveles de glucosa en sangre? Elevadísimos. Y al estar elevadísimos, entonces ahí el principal mecanismo está presente para que se produzca y se libere ¿qué? Insulina en un estado que postpandrial. Y así de hecho tenemos que los picos máximos de liberación de insulina, los picos máximos de liberación de insulina son en los estados postpandriales. O sea, después de comer es cuando tenemos nuestros picos máximos de liberación de insulina, porque precisamente es cuando tenemos nuestros picos máximos de hiperglucemias normales después de haber comido. ¿Me explico? Entonces, en ese estado postpandrial se libera la insulina por la hiperglucemia que hay y la insulina promueve ¿a quién? A la glucogenogénesis e inhibe ¿a quién? A la glucogenólisis. Es una hormona entonces antiglucogenolítica, pero es una hormona glucogenogénica, ¿vale? ¿Me explico o no me explico? Pero bueno, si nos regresamos al islote pancreático de Langerhans, ustedes han de recordar que ese islote tiene varios tipos de células. ¿Se acuerdan cuántos tipos de células? Mínimo 3 me deben de saber. Si no, le voy a decir al pompa. El islote está formado mínimamente por células de tipo ¿qué, Jonathan? Hasta que la Virgen te hable. Y mira que ya pasó. Alfa, beta y gamma. Las células alfa que producen. ¿Se acuerdan que producen las células alfa, Rancés? Las células alfa del islote pancreático de Langerhans produce glucagón. Glucagón o también le dicen glucagón. Es la misma fregadera como le quieran llamar y como sientan menos ofensivo llamarlo. Glucagón o glucagón. Es lo misma fregadera. Entonces, las células alfa producen glucagón. Las células beta que producen, o ya les dije, insulina. Y las células alfa, beta, gamma que producen somatostatina. Yo sé que más de algunos se la sabían. Somatostatina. Entonces, ¿cuáles son mínimamente las 3 hormonas que deben de saber que produce el islote pancreático de Langerhans? Glucagón, insulina y somatostatina. Pero específicamente el glucagón se produce por las células que alfa, la insulina se produce por las células que beta y
La somatostatina, no voy a verla. Nada más quiero que ustedes vean glucagón e insulina. Ahora, déjenles digo una cosa también. ¿Cuál es la función de la hormona glucagón? ¿Alguien sabe cuál es la función de la hormona glucagón? Solo recuerdo que tenía algo que ver con el ciclo de Krebs, pero no recuerdo muy bien qué era. Es degradar el glucógeno. Sí, pero básicamente, ¿cuál es en sí la función? Pues es elevar los niveles de glucosa en sangre. ¿Cuál es la función entonces del glucagón, niños? Elevar los niveles de glucosa en sangre. ¿Y se acuerdan cuál era la función de la insulina? Disminuir los niveles de azúcar. Disminuir los niveles de glucosa en sangre. Esto nos lleva a la conclusión de que el glucagón y la insulina son hormonas que Antagónicas. antagónicas. Y entonces yo les pregunto, si son hormonas antagónicas, porque mientras la insulina hace que los niveles de glucosa en sangre bajen, el glucagón hace que los niveles de glucosa en sangre aumenten, yo les pregunto entonces, pequeñas criaturas de Dios, estas hormonas, si son antagónicas, ¿se podrán liberar de manera simultánea? Pues no. O tienes elevación de glucosa en sangre, o tienes disminución de los niveles de glucosa en sangre. Y si tienes elevación de los niveles de glucosa en sangre, hay liberación de insulina. Y si no tienes, si tienes disminuido los niveles de glucosa en sangre, hay liberación de glucagón. Por una pequeña, sencilla razón, pequeños seres de Dios. ¿Quién les dije que era el principal mecanismo de estimulación y producción de la insulina? La hiperglucemia. La hiperglucemia. Pero la hiperglucemia, niños, también es el principal factor inhibidor de la célula alfa. De tal manera que al elevarse los niveles de glucosa en sangre, se inhibe a la célula alfa para que la célula alfa no produzca ¿qué? Glucagón. Glucagón. No produzca glucagón, pero la hiperglucemia es el factor principal estimulante de la célula beta para que la célula beta produzca ¿qué? Insulina. Entonces, después de comer, tienen elevación de glucosa en sangre y por lo tanto se inhibe la producción de ¿qué? De glucagón, pero se activa la liberación de ¿qué? De insulina. ¿Me explico? Pero ahora vamos con el glucagón. ¿Cuál sería el principal mecanismo de estimulación y producción de la célula alfa del páncreas? El principal mecanismo es la hipoglucemia. Pero la hipoglucemia, ¿quién estaba inhibiendo a la célula alfa? ¿Se acuerdan quién inhibía a la célula alfa? ¿A la célula alfa? La hiperglucemia. La glucosa. Pero si ahora no hay glucosa porque hay una hipoglucemia, ¿quién está inhibiendo la célula alfa? Si está disminuyendo la glucosa, niños, pues ¿quién va a inhibir a la célula alfa? La insulina. No, pues nadie, porque está disminuido los niveles de glucosa en sangre. Y si están disminuidos y nadie la inhibe, entonces ¿qué hace la célula alfa? Lo sube. Produce glucagón. Produce glucagón. Pues produce glucagón, pues si no hay nadie quien la inhiba. Pero ahora, ¿quién estimulaba la célula beta? La glucosa. Pero si estamos en hipoglucemia, ¿quién va a estimularla? Nadie. Pues entonces, ¿va a producir o no va a producir? No. Pues no. Entonces, en la hipoglucemia no puede haber producción de ¿qué? No hay producción de glucagón en la hipoglucemia. En la hipoglucemia no hay producción de insulina. Insulina. A ver, niños, no se me confundan. ¿Quién estimula la célula alfa? ¿Quién te estimula para la célula beta? Ya, confundí hipo con hiper, perdón. Ya. Pues qué bonita confusión. Recuerden que la glucosa activa la célula beta e inhibe a la célula alfa.
Si hay mucha glucosa, se inhibe la célula alfa y se activa la célula beta. Si no hay glucosa, no se inhibe a la alfa y no se excita a la beta. Y entonces no hay producción de insulina y sí hay producción de glucagón. Entonces vuelvo a preguntar. ¿Glucagón e insulina se pueden liberar simultáneamente? Pues no. O tienes hipoglucemia o tienes hiperglucemia, o no puedes tener las dos de manera simultánea. ¿Puedes tener los dos eventos? Sí, sí puedo tener. Yo puedo tener hiperglucemias e hipoglucemias, sí, pero de manera simultánea, no. En momentos distintos, sí. Tan es así que yo ahorita acabo de desayunar, yo ahorita júrelo por Dios santo que tengo una liberación de insulina para lo bruto. Y créanme que estoy inhibiendo completamente al glucagón. Pero ya no voy a comer hasta dentro de 5 horas. Ya voy a estar en ayuno a partir de 2-3 horas. En ese momento ya mi liberación de insulina no va a haber y entonces ahora va a estar liberándose ¿qué? Glucagón, ¿verdad? Para estar tratando de elevar los niveles de glucosa que en sangre. ¿Me explico o no me explico? Ahora, ¿qué les dije que hacía el glucagón entonces? Elevar los niveles Aumentaba el nivel de de glucosa glucosa en en la sangre. sangre. Ahora, ¿cómo va a elevar los niveles de glucosa en sangre? Pues muy sencillo. El glucagón activa a la glucogenólisis. ¿Qué va a hacer el glucagón? Activar ¿a quién? A la glucogenólisis. O sea, va a estimular la destrucción ¿de quién? Del glucógeno. ¿Se dan cuenta? ¿Sale? Pero el glucagón, a la vez que activa la glucogenólisis, inhibe a la glucogenogénesis. Por lo tanto, el glucagón es una hormona que glucogenolítica, pero es una hormona antiglucogenogénica. ¿Me explico? ¿De qué te ríes, Jonathan? Entonces, tenemos que el glucagón es una hormona glucogenolítica, pero antiglucogenogénica. Entonces, entendiendo esto, niños, entendiendo esto, vamos a ver que tú no puedes tener liberación simultánea de insulina y liberación simultánea de glucagón. O tienes liberación de insulina o tienes liberación de glucagón. Y según la hormona que liberes, va a ser la vía metabólica de la glucogénesis o glucogenólisis que esté activa. Porque si se libera insulina, vas a tener activa la glucogenogénesis. Pero si se libera glucagón, vas a tener activa la glucogenólisis. Pero en ningún momento estas dos liberaciones de estas hormonas está ocurriendo de manera simultánea, porque está ocurriendo en eventos y en circunstancias completamente distintas. Es más, vamos más allá para seguir comprendiendo más. La enzima principal de la glucogénesis se llama glucógeno fosforilasa, glucógeno sintasa. ¿Cómo se llama la enzima clave de la glucogénesis? La glucógeno sintasa. Y la enzima clave de la glucogenólisis se llama glucógeno fosforilasa. ¿Glucógeno qué? Fosforilasa. Entonces, ¿cuál es la enzima clave de la glucogénesis? La glucógeno sintasa. ¿Cuál es la enzima clave de la glucogenólisis? La glucógeno fosforilasa. ¿Por qué les digo esta tontería? Porque, dejen también les digo otra tontería. Ambas enzimas tienen dos isoformas. O sea, hay dos formas de estas enzimas, de cada una de ellas. Isoformas A e isoforma B. Así se llama. Isoforma A e isoforma B.
Entonces yo tengo glucógeno sintasa A y glucógeno sintasa B. Yo tengo glucógeno fosforilasa A y glucógeno fosforilasa B. No sé si es tan difícil de comprender esto. ¿Es muy difícil o no? Bueno. Entonces hay dos isoformas de las enzimas glucógeno sintasa y glucógeno fosforilasa, la A y la B. La A es la activa, de A de activa, y la B, por ende, será la que la inactiva. Entonces, cuando yo hablo de glucógeno sintasa A, estoy hablando de una enzima que está activa. Cuando yo hablo de glucógeno sintasa B, estoy hablando de una enzima que es inactiva. Lo mismo es para la glucógeno fosforilasa A y la glucógeno fosforilasa B. ¿Me explico o no me explico? Ahora, niños, si yo tengo activa la glucogénesis, ¿en qué isoforma tiene que estar la glucógeno sintasa? En A. Y por ende, ¿cómo debe estar la glucógeno fosforilasa? En la B. En la B. Pero si yo tengo activa la glucogenólisis, ¿cómo tengo a la glucógeno fosforilasa? Inactivo. Y a la glucógeno sintasa la tengo ¿en qué? En B. En B. ¿Me explico? Y la pregunta del millón que seguramente más de algunos ha de estar haciendo es, ¿y cómo activamos e inactivamos a las enzimas? Y no voy a entrar en detalles porque nunca acabaría de dar clases. No estoy acabando tampoco, pero imagínense menos del otro modo. El asunto es que hay unas maneras muy sencillas de activar y de inactivar enzimas en nuestro organismo. Y la manera es muy sencilla: fosforilando y desfosforilando enzimas. Hay enzimas, niños, que cuando tú las fosforilas, las activas. Y hay enzimas que cuando tú las desfosforilas, las activas. O sea, una manera muy fácil de controlar las actividades enzimáticas es fosforilar y desfosforilar proteínas de manera general. Tú puedes fosforilar a una proteína y la activas. Tú puedes desfosforilar a una proteína y la inactivas. O sea, lo que sea. Puedes fosforilarla, la activas. Puedes fosforilarla, la inactivas. La desfosforilas, la activas. La desfosforilas, la inactiva. Depende de la enzima. Pero los procesos son fosforilaciones y desfosforilaciones. ¿Me explico o no me explico? Ahora, la glucógeno sintasa les dije que tiene dos isoformas, activa e inactiva. Y la glucógeno fosforilasa también tiene una forma activa e inactiva. ¿Me explico? Ahora, ¿cuál es la forma activa de la glucógeno fosforilasa? Fosforilada. Cuando la glucógeno fosforilasa está fosforilada, se dice que esa enzima está en su estado ¿qué? Activo. Pero si a la glucógeno fosforilasa tú la desfosforilas, entonces la pasas a su estado ¿qué? Inactivo. Ahora vamos a la enzima de la glucógeno sintasa, que es de la glucogénesis. Cuando tú fosforilas a la glucógeno sintasa, la inactivas. Y cuando tú desfosforilas a la glucógeno sintasa, la activas. Si se dan cuenta, son antagónicas estas enzimas también. Porque si tú fosforilas a la glucógeno fosforilasa, ¿qué estás haciendo? Inactivas. Cuando tú fosforilas a la glucógeno fosforilasa, ¿qué estás haciendo? Digo, activando. Y cuando tú fosforilas a la glucógeno sintasa, ¿qué estás haciendo? Desactivando. Inactivándola. Pero cuando tú desfosforilas a la glucógeno fosforilasa, ¿la estás qué? Inactivando. Pero cuando tú desfosforilas a la glucógeno sintasa, ¿la estás qué? Activando. Bueno, al final de cuentas,
Si tú quieres que haya glucogénesis, activa la glucógeno-sintasa. Si tú quieres que no haya glucogénesis, inhibe la glucógeno-sintasa. Si tú quieres que haya glucogenólisis, activa la glucógeno-fosforilasa. Si tú quieres que no haya glucogenólisis, inactiva la glucógeno-fosforilasa. ¿Me explico o no me explico? Bueno, yo les dije que la insulina era una hormona que inhibe la glucogenólisis. Glucogenogénica y antiglucogenolítica. Si no se los dije hace un instante. La pregunta es, ¿por qué? Pues déjenles digo la respuesta bien sencilla. La insulina provoca desfosforilaciones de las enzimas. Pero cuando en una célula le llega la insulina y esa insulina activa las desfosforilaciones, desfosforila la glucógeno-sintasa, pero al desfosforilar la glucógeno-sintasa la está volviendo ¿qué? Activar. Pero al desfosforilar a la glucógeno-fosforilasa la está ¿qué? Inactivando. Entonces, cuando la insulina llega a una célula y desfosforila las enzimas, activa la enzima glucógeno-sintasa, pero inactiva la glucógeno-fosforilasa. Al activar a la glucógeno-sintasa, por eso favorece la glucogénesis, y al desfosforilar a la glucógeno-fosforilasa, inhibe la glucogenólisis. ¿Me explico o no me explico? Pero ahora, ¿qué hace el glucagón? El glucagón, por su parte, activa a las fosforilasas. Y cuando el glucagón llega y fosforila las proteínas, a las enzimas, el glucagón fosforila a la glucógeno-sintasa. Y al fosforilar a la glucógeno-sintasa, ¿la está qué? Inactivando. Pero al fosforilar a la glucógeno-fosforilasa, ¿la está qué? Activando. Por eso está activando a la glucogenólisis, pero inhibiendo ¿a quién? A la glucogenogénesis. ¿Me explico o no me explico? Bajo esos principios yo les pregunto entonces, ¿puede haber fosforilaciones de manera simultánea y desfosforilaciones de manera simultánea sobre la glucógeno-sintasa, la glucógeno-fosforilasa? Pues no. Porque no puede haber liberación simultánea ¿de qué? De insulina y de glucagón. O hay liberación de insulina o hay liberación de glucagón. Y si hay liberación de insulina, se activa la glucogénesis, se inhibe la glucogenólisis. Y si hay liberación de glucagón, se activa la glucogenogénesis y se activa la glucogenólisis. Por estos mecanismos de fosforilar y desfosforilar a las enzimas claves de la glucogénesis y de la glucogenólisis, que es la glucógeno-sintasa y la glucógeno-fosforilasa. ¿Me explico o no me explico? De tal manera que cuando ustedes están en ayuno, ¿cómo creen que están sus niveles de glucosa en sangre? Bajos. Bajos. Y entonces están liberando ¿qué? Glucógeno. Glucagón. Para que este glucagón que haga. Pues que estimule la glucogenólisis. Exacto. Como Y la cuando reserva ustedes están en el postpandrio, ¿cómo están sus niveles de glucosa? Altos. Y entonces están liberando ¿qué? Insulina. Y la insulina está activando ¿a quién? a la glucogenogénesis. E inhibiendo a la glucogenólisis. ¿Vale? Ahora, entonces, está viendo ahí estos mecanismos de control por las cuestiones hormonales, pero las cuestiones hormonales están dependiendo de nuestro entorno, de nuestro estado general de producción o estados de inanición, de ayunos y de estas cosas. Ahora, pero niños, la glucogenólisis era la formación de glucosa 6-fosfato a partir de glucógeno, ¿va? Pero como glucosa 6-fosfato se puede liberar.
Alejandro. Según yo no, solo como glucosa. Entonces, necesitamos otra enzima que desfosforile ¿a quién? A la glucosa A la 6-fosfato. glucosa 6-fosfato. Y hay una enzima, que ¿cómo se llama esa enzima? Ya les hablé de ella. Glucosa 6-fosfatasa. Y que solamente existe ¿en dónde? En el Hígado. hígado. ¿Y quién creen que la activa? ¿Quién creen que activa la glucógeno fosforilasa? A la glucógeno 6-fosfatasa, perdón. A la glucosa 6-fosfatasa, ¿quién creen que la activa? ¿Qué va a pasar si ustedes la desfosforilan? Piensen un poquito. Puede salir de la célula. ¿Eh? Puede salir de las células y está. ¿Y entonces qué va a pasar con los niveles de glucosa en sangre? Van a aumentar. ¿Y quién fregados hace eso? El Glucagón. El glucagón. Entonces, ¿quién fregados creen que activa la glucosa 6-fosfatasa? El El glucagón. glucagón. El glucagón la activa. ¿Con qué finalidad el glucagón la activa? Con la finalidad de que desfosforila la glucosa y que la glucosa se pueda ¿qué? Salir, y entonces los niveles de glucosa en sangre empiezan a ¿qué? Aumentar, que esa es la función de ¿quién? Del glucagón. ¿Vale? Pero recuerden que esta enzima únicamente existe en el hígado. Quiere decir entonces que en el músculo también hay glucógeno. Yo ya les dije que había 2 lugares donde hay glucógeno en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los 2 lugares donde hay glucógeno? Ya lo saben, ¿no? Y si no, pues ya se los estoy diciendo. En nuestro cuerpo solamente hay 2 lugares donde se produce glucógeno. Músculo e hígado. Nada más. No hay ningún otro lugar. Entonces, ¿en dónde están nuestras reservas de glucógeno? ¿En el músculo o en el hígado? Nada más. Ahora yo les pregunto. ¿El hígado va a ser glucogenólisis, sí o no? ¿Sí o no? Pues sí, si no, ¿para qué fregado la va a almacenar? Pero ahora la pregunta es, ¿el músculo va a poder liberar glucosa a la sangre? Pues no, porque no tiene a quién. Glucosa 6-fosfatasa. Quiere decir entonces que el glucógeno que tiene el hígado es una reserva de glucosa ¿para quién? Para el mismo músculo. Para el mismo músculo, nada más para él. Versus al hígado, que almacena glucosa en forma de glucógeno, pero esa reserva de glucosa en forma de glucógeno que tiene el hígado, ¿para quién es? Para el cuerpo, para el torrente. Para todo aquel que necesite glucosa. Porque el hígado la puede destruir, desfosforilar y liberarla a la sangre para que quien la ocupe, la fosforile, la interiorice y la utilice. ¿Me explico? Bueno, con esto ya acabamos los procesos generales de la glucogénesis y de la glucogenólisis. El día de mañana veo el proceso de bioquímica, 10 minutos, porque no tiene mayor grado de complejidad. Lo importante es que ustedes superan todo este contexto. Entonces mañana vemos la glucogénesis y glucogenólisis, o sea, los pasos, que son poquitos, como 6, 7 pasos. Entonces los vemos mañana y acabamos glucogénesis y glucogenólisis. Y ya pasado mañana empezaríamos con glucólisis. ¿Dudas hasta ahí? No. Si no hay duda, pues vámonos a la fregada, que en este mundo hay muchas cosas que hacer. Adiós, Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias.